muy distinguido y admirado maestro Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, muy estimada Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, muy estimada Marillo Paz, muy respetables familiares de don Mario Vargas Llosa, muy admirado doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, señoras y señores legisladores, distinguidos invitados especiales, estimado secretario, estimada Consuelo, señoras y señores. Puedo decir que hoy es un día de fiesta para la cultura de México y de América Latina. Y para nosotros también, estoy seguro, es un día, una noche memorable. Hoy nos congrega un doble motivo que nos hace festejar el orgullo por nuestra lengua, por el poder creativo de la palabra y por la universalidad de nuestros escritores en el español. Estamos reunidos por una parte para entregar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, en su primera edición, y también para reinaugurar este magnífico lugar, la Ciudadela, la ciudad de los libros. La creación del Premio Carlos Fuentes es una manera de reconocer la importancia que el pueblo y el gobierno de México conferimos a la obra de este gran autor. Por más de medio siglo, la cultura universal se iluminó con su pensamiento, su creatividad y su pasión. Su vida fue una constante indagación de la historia, de las artes, de las señas de identidad de múltiples naciones y regiones. Su erudición de horizontes infinitos lo convirtió en un protagonista del diálogo intercultural de la humanidad y en un referente imprescindible de las letras de nuestro tiempo. Por eso para mí es un verdadero honor entregar a nombre de los mexicanos el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria a Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más fecundos, más reconocidos y más queridos de nuestra lengua. Un contador de historias, entre comillas, como él humildemente se define, que ha enriquecido el patrimonio literario de la humanidad con su narrativa deslumbrante, su imaginación sin fronteras y su pensamiento lúcido. Don Mario, usted ha dicho que la buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Hoy habló nuevamente de los denominadores comunes. Pienso que ese es precisamente el efecto que causa su narrativa en el lector. Esta presea destaca la comunión de ideas, de raíces y de aspiraciones que comparten México y Perú y todos los pueblos de América Latina. Y como usted bien dice, somos parte de una vasta comunidad a la que hermanan la historia, la geografía, la problemática social y política y una cierta manera de ser. Nos hermana sobre todo la firme convicción de que nuestros países deben seguir avanzando por las amplias avenidas de la libertad, el pluralismo político, la tolerancia, los derechos humanos, la legalidad, las elecciones libres. Otorgar un premio de creación literaria a un premio Nobel, que además ya a los 26 años ganara un importante premio internacional, como el Premio Biblioteca Breve de Novela por precisamente La ciudad y los perros, ya comentada. Resulta fácil otorgar el premio por alguna manera, pero referirse al ganador resulta difícil e incómodo. Seguramente es un galardón que se suma a muchos otros obtenidos, como los ya mencionados, además del Príncipe de Asturias, el Cervantes y muchísimos más. También es difícil hablar de la narrativa del peruano español,
pues ya la crítica del mundo entero se ha ocupado de él. También es imposible agregar una sola palabra a lo aquí magníficamente expuesto por Jaime Labastida. Me interesa desde luego resaltar algunos aspectos del escritor, sí, pero que quizá van más allá de su calidad literaria. Sabemos todos que a su virtuosismo y dominio del idioma se debe precisamente obras magistrales como las que conocemos, La Casa Verde, La tía Julia y el escribidor, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del Chivo y la más reciente, El sueño del Celta, sí. Pero hay algo que a mí en lo personal me parece oportuno resaltar, habida cuenta, insisto, que no tengo más que agregar a lo ya dicho sobre nuestro admirado galardonado. Pienso que los aspectos del hombre y del ser humano que van más allá de su calidad literaria reconocida, de su calidad comprobable en cualquiera de sus novelas y ensayos que todos debemos leer, no solo por el placer de encontrarse con una manera excelsa de manejar el idioma, sino por todo su contenido. Me permite destacar otros aspectos como su integridad y su honestidad cívica. Porque al final de cuentas es Vargas Llosa, amigas y amigos, un hombre congruente con sus ideas. Muchas veces polémicas, muchas veces provocadoras, pero es de esos hombres que se buscan con ansia y se encuentran con dificultad, que son no solo capaces de decir lo que piensan, sino de hacer lo que dicen, y que hace coincidir también su manera de vivir con su manera de pensar y de actuar, y no solo con el fin de provocar ni de criticar. Me encantó su expresión de hoy, referida a quienes se retiran al campanario de la reflexión. Efectivamente, Vargas Llosa no es de esas aves que pueden contemplar a ese pueblo debajo del campanario. Él, a final de cuentas, ha sido y es, y estoy seguro que será, un hombre comprometido con lo que piensa, comprometido con lo que escribe, comprometido con lo que dice. Podrá estar en lo correcto o podrá estar equivocado, pero es, a final de cuentas, un hombre que es capaz de asumir una responsabilidad tan compleja y tan frágil y tan vulnerable como es una misma candidatura en su querido Perú, o es capaz de asumir claramente y con la nitidez que muchas veces se requiere precisamente en las grandes decisiones de los pueblos, un compromiso en favor o en contra de un candidato. Es, por supuesto, capaz de equivocarse o acertar, que esa es la fascinación de bajarse del campanario y meterse precisamente a las procesiones de los seres humanos. Y para nuestro México, además, esto ha tenido un especial significado. ¿Cómo olvidar su intervención aquí en esta misma ciudad a fines de los 80s, en aquellos encuentros organizados precisamente por Octavio Paz? Cómo precisamente al hablar de nuestro México dijo aquellas mágicas palabras, tan mágicas como el realismo mágico del que se ha hablado y que sonaron estruendosas en el tímpano de los oídos de México. México es la dictadura perfecta. Y se cayó el país. Fue como en ese mar de los murmullos y de los engaños, como si se hubiera quebrantado un gran cristal con un estruendo estrepitoso. Y ese cristal que se quebró fue el cristal de la televisión. ¿Quién lo hubiera creído en aquel final de los 80s o principios de los 90s? Creo que en ese punto, en esas palabras nítidas, controversiales,
satanizadas, por supuesto, por multitudes de entonces, las multitudes que tenían acceso a ciertas voces y a ciertas resonancias, desde luego, cambiaron en buena parte a nuestro país. Y fueron palabras que retumbaron, debo decirlo, además, mucho más allá de los libros y las novelas de Vargas Llosa y sus contemporáneos. No podría yo ni siquiera opinar, ya no digamos discurrir, si el boom latinoamericano comenzó con la región más transparente o la ciudad y los perros. Lo que sí sé es que sí fue un boom político y de opinión que cambió en buena hora muchas cosas en nuestro país. A mí me gusta de Vargas Llosa, además, la frescura del hombre y del intelectual que es capaz de afirmar las verdades nítidas sobre los estereotipos políticamente correctos en los cuales estamos tan atrapados los latinoamericanos. Hablar de Cuba sobre Cuba y cómo está Cuba, y hablar de Venezuela como está Venezuela, y hablar de libertad como un paladín que cree y que defiende la libertad. Es pues un hombre libre por sus ideas y también un hombre libre por sus congruencias. Actúa de acuerdo con sus principios, sin pretender ocultarlos, y así ha recorrido los senderos de la ficción y de la realidad, de la crítica literaria y de la política, y siempre se ha atenido a las consecuencias, sabiéndolas asumir, y si son adversas, sabiéndolas superar. Como hombre de letras y del mundo, ha privilegiado su medio de comunicación por excelencia, la lengua, ya sea por escrito o de forma oral, en discursos políticos, en debates, en sus novelas, en clases, en fin, porque no cabe duda que el Vargas Llosa, que ha cuidado y amado nuestra lengua española, la lengua que nos une a todos los pueblos de Hispanoamérica y a muchos que viven precisamente ahora en los Estados Unidos, es precisamente el ariete y el arma poderosa de la verdad. Por todas esas razones, yo coincido con usted, don Mario, un liberal en toda la extensión de la palabra, en que ese es el buen camino para que América Latina deje por fin de ser el continente del futuro y pase a serlo del presente. El camino precisamente que solo se construye en las anchas avenidas de la libertad, del pluralismo político, de la tolerancia, de los derechos humanos, de la legalidad y de las elecciones libres. Por todas esas razones, nos alegra profundamente, nos tranquiliza, nos emociona que sea usted y precisamente usted quien reciba el primer Premio Internacional Carlos Fuentes. En nombre del pueblo y el Gobierno de México lo felicito de todo corazón. Y al poner en sus manos este galardón, los mexicanos reconocemos en su obra una aportación literaria medular de América Latina para el mundo. Reconocemos su vigorosa defensa de la libertad y de la democracia, su vigorosa defensa del espíritu liberal, que por supuesto emana de un espíritu crítico imprescindible para construir el porvenir. Y con ello también dejamos constancia de nuestra fe invencible en la cultura hispanoamericana, como una fuerza que une a nuestros pueblos, nos identifica, nos da presencia vigorosa en el mundo y nos proyecta hacia el porvenir. Y justamente, amigos, dado que el vehículo por excelencia de la cultura es el libro, por eso también me da muchísimo gusto que el segundo motivo del encuentro nuestro sea la reinauguración de este magnífico recinto consagrado a la lectura. Hoy ponemos al servicio de México, de los investigadores, de los maestros, de los alumnos, aquí venía yo cuando lo era, muy cerca aquí en la Libre de Derecho, y del público en general, totalmente remodelada esta Biblioteca de México José Vasconcelos, que esta es la original, ¿no? Una verdadera catedral del saber que ha sido enriquecida con nuevas colecciones de libros. Hace 66 años, Vasconcelos inauguró aquí la Biblioteca de México.
y lo hizo convencido de haber puesto los sillares de una institución perdurable y no se equivocó. Se trata, decía, de un organismo capacitado para hacer que los libros presten el beneficio que reclama conciencia de los mexicanos. Hoy, la Ciudadela se ha convertido en la biblioteca de las bibliotecas, un tributo vivo al conocimiento humano. Hay que decir que este proyecto es verdaderamente creación de esas destacadas y destacados mexicanos que trabajan en la cultura y por la cultura en nuestro país, y principalmente de una persona como es Consuelo Sáizar, a quien le agradezco muchísimo el enorme esfuerzo de sacar adelante la Ciudadela, la ciudad de los libros. Yo quiero agradecerle a Chely Sáizar, también a Sergio Vela, desde luego a los secretarios de Educación, a Josefina Alonso, a quien extrañamos tanto, al doctor Córdoba, por esta gran obra. Y felicitarlos además, especialmente a Consuelo, porque la hizo muy en su estilo, sin hacer mucho ruido, empleando bien el dinero, que no fue poco, pero fue considerablemente menos que lo que se han gastado en otras bibliotecas, sin las controversias que suelen acompañar estos detalles, y que ha quedado magnífica, y creo que ya a la fecha tiene más visitantes que otros. En fin, amigas y amigos, el proyecto de recuperación y acondicionamiento integral de este edificio incluyó no solo obras de remodelación, sino también la construcción de áreas más amplias para la difusión de la cultura y para el fomento de la lectura. En especial, el proyecto incluyó la creación de nuevos espacios para albergar las bibliotecas personales de brillantes intelectuales mexicanos del siglo XXI que la propia Consuelo ya ha descrito. Menciono nada más, ustedes recordarán, en enero del año pasado, cuando inauguramos en este mismo lugar el Fondo Bibliográfico José Luis Martínez, asumimos ese compromiso de rescatar los acervos de grandes pensadores mexicanos y se ha cumplido. Aquí están las bibliotecas de Castro Leal, de García Terrés, de Alichu Macero y desde luego de Carlos Monsiváis, alguien tan cercano y tan querido por la propia Consuelo. Ahora estas bibliotecas forman parte del patrimonio documental y cultural de México y me alegra muchísimo que así sea. El acervo de la Ciudadela también se ha enriquecido con el talento de artistas plásticos, lo confirman obras que veremos aquí de Francisco Toledo, de Vicente Rojo, de Betsabe Romero, de Jan Hendricks, de muchos otros. Quiero felicitar también a los arquitectos, a los trabajadores que nos dejaron esta magnífica obra de restauración y ampliación de un edificio tan emblemático. Yo le decía a Consuelo, pero Consuelo, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Y la verdad estoy realmente gratamente asombrado de cómo han quedado aquí. Yo tengo además el enorme aprecio por la Ciudadela, no solo por mis propias vivencias personales, sino porque aquí precisamente pasó sus últimos días y su última noche el insigne José María Morelos y Pavón, cautivo precisamente, y qué especial que en estos edificios que fueron de cautiverio se genere la ciudad de los libros, que es, por principio de cuentas, el principio de la liberación del ser humano. Todos debemos sentirnos orgullosos de que la Ciudadela, este lugar, esté cargado de historia, de nuestra historia de independencia y también de la historia de nuestra revolución, que aquí precisamente haya tenido lugar esa decena trágica por muchísimas razones. Sentirnos orgullosos de que la Ciudadela, también protagonista de aquel 68 también doloroso y trágico, hoy esté convertida en ciudad de los libros. Este lugar es y será un referente cultural de primer orden para el futuro del país. El propio Carlos Fuentes decía que una de las acciones más necesarias para el verdadero desarrollo humano de México consiste en darle un impulso fuerte y constante a la lectura, al libro y a la biblioteca. Y agregaba, la biblioteca es una institución preciosa porque nos permite acercarnos a la riqueza verbal de la humanidad,
dentro de un territorio civilizado y bajo un techo protector. Y por eso el propio Carlos llamó a los mexicanos a defender el libro como baluarte de la libertad y la creatividad humana. El libro, también afirmaba, nos dice que nuestra vida es un repertorio de posibilidades que transforman el deseo en experiencia y la experiencia en destino. Nos dice que existe el otro, que existen los demás, que nuestro saber, nuestra personalidad no se agota en sí misma, sino que se vuelque en la obligación moral de prestarle atención a los demás. Y esta visión de Carlos Fuentes se cumple plenamente en esta biblioteca de bibliotecas del país, en este recinto donde el conocimiento y la imaginación tienen la palabra. Muy estimado don Mario, señoras y señores, la cultura es el alma de una nación y México tiene una cultura vibrante, actual, diversa, que nos da rasgos inconfundibles de identidad. Por eso hemos luchado en estos años por preservarla, por protegerla, por darle espacios vitales para su desarrollo en un clima que ha sido de respeto, de libertad y de tolerancia. Qué magnífica manera de terminar pues, un periodo en la parte cultural con la entrega al pueblo de México de la Ciudadela, la Ciudad de los Libros, que será, estoy seguro, una obra perenne y de gran utilidad para los mexicanos. Desde las personas con discapacidad, invidentes, que tienen aquí un espacio que necesitaban, hasta los niños, y ya estoy viendo en las pantallas que están atrás de ustedes algunas películas infantiles que, bueno, lo iremos a ver. Aquí en esta ciudad, Ciudad de los Libros, amigas y amigos, nos reencontraremos los mexicanos, estoy seguro. Y de cara al futuro, no tengo duda de que nuestra enorme riqueza cultural seguirá siendo una fuerza positiva para el bienestar y el progreso de los mexicanos. Reitero mi felicitación y la de todos nosotros, estoy seguro, a don Mario Vargas Llosa por este merecido reconocimiento. Qué alegría que él esté entre nosotros. Y felicito también a los investigadores, a los profesores, a todos los mexicanos, a los alumnos, por el fortalecimiento, por el renacer de la Ciudadela, por esta Ciudad de los Libros que nos legan, por esta renovada y sólida institución que sé que marcará una nueva y mejor etapa en el desarrollo cultural de nuestro querido país. Y si me permiten, quisiera pedirles que me acompañaran finalmente a declarar solemnemente la inauguración de la Ciudadela. Hoy, siendo las 8:56, con la certeza de que la lectura, el libro y la biblioteca son la llave de acceso a un mejor futuro para todos, me es muy grato hoy, 21 de noviembre de 2012, declarar formalmente reinaugurada la Ciudadela, la Ciudad de los Libros, con la certeza de que será para el bien de la cultura mexicana, para el orgullo y disfrute de todos los mexicanos y para el engrandecimiento de nuestro querido idioma español. Enhorabuena y muchas felicidades.